como era antes. Cambió. Yo puedo decir evangélico al fin que el Espíritu Santo me está diciendo, loco, tírate ahora, ve. Hazlo ahora. Y yo entonces le dije a ella, ¿tú tienes algún compromiso con alguien? Y ella se sonríe y me dice que no. ¿Y tú? Digo yo no tengo ningún compromiso. ¿Qué tiempo ya había pasado? ¿Qué edad ya ustedes tenían los dos? ¿22 ya? No, teníamos 19 años. Ok. 19, salimos a los 18 de la escuela, teníamos 20 años. Okay. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy estoy gratamente acompañado. Usted no se imagina, señores, el tiempo que yo tenía sin ver a este hombre. Dios mío, esto hace mucho tiempo, pero de verdad que Dios hizo un milagro hoy y está aquí. Él de verdad que goza de mi respeto, admiración. Es un hombre de Dios, es un padre espiritual y de verdad yo quiero que él se presente y que esté con nosotros, que disfrute con nosotros todo este tiempo, que usted tiene que oír cosas que él ha vivido. Amado, bendiciones, bienvenido. Muchas bendiciones, gracias te doy, hermano, por la tremenda oportunidad que me das de estar en este medio, conectado con tus seguidores, porque yo sé que será un tiempo de mucha bendición. Amén. No, estamos contentos nosotros, de verdad que sí. La gente porque no sabe, pero yo sí sé, ellos van a saber hoy. Pero ya yo que sé anticipadamente, ellos se van a dar cuenta de que por qué es tan grata su presencia aquí en el día de hoy. Para mí de verdad es un honor. Amén. De verdad Amén. que sí. Señores, es su nombre, el nombre de él es, que él mismo se presente, yo no voy a dejar que él mismo se presente, su nombre completo. Como suelen decir en algunas presentaciones en la iglesia, para los que no me conocen, mi nombre es Emerson Espinosa. Por la gracia del Señor servimos en el ministerio como pastor de la iglesia Ministerios Río de Vida en Santo Domingo, Distrito Nacional, y ya. Ya. ¿Dónde nace Emerson Espinosa? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Nací el 16 de diciembre de 1976. Wow. Tengo 44 años, voy para 45. No parece. Nací viviendo mi familia en el barrio de Villajuana, en el centro de la ciudad, en la Gómez Patiño, hijo de Sonia América Sánchez. Uy. Y Emerson Manuel Espinosa Félix. Tenemos el mismo nombre, solamente Emerson Jr. varía el último apellido. Él es Félix y yo Sánchez. Sí. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo puede catalogar su niñez? ¿Cómo la describes? Mira, la niñez yo la puedo definir como tranquila. Okay. Dada la circunstancia del sector donde nací, mis padres eran muy celosos con el cuidado tanto de mi hermana mayor, somos 2 hermanos. Okay. Mi hermana me lleva 4 años. No nos permitían tener contacto prácticamente con nadie. Wow. Por el hecho de ser un barrio popular, como dicen por ahí, un poco caliente. Entonces nos mantuvimos siempre en ese pequeño círculo, sí, aunque en el barrio, pero con movimientos muy controlados. Okay. Las cosas que uno veía que pasaban en el barrio, uno la veía hasta cierta distancia, sí, guardaba silencio y todo, pero dentro de nuestro mundo fue algo que para nosotros era como normal. Okay. Simplemente movernos hacia los familiares que vivían cerca, ir a la escuela, y en su debido momento entonces empezamos a tener el contacto ya a nivel del espacio religioso o con la iglesia. Wow, tremendo. Entonces a muy temprana edad tuvo contacto con la iglesia, desde muy temprana edad, o en qué momento se da eso, cómo se da ese cambio desde la niñez a la juventud, o en cuáles de esas etapas entonces conoce la iglesia de lleno. Bueno, mi abuela materna, okay, ella siempre fue una mujer creyente.
cristiana evangélica. Ok. Y mi hermana y yo crecimos muy apegados más hacia la abuela materna que a la paterna, porque la abuela paterna vivía fuera del país. Ok. Eso trajo como consecuencia que siempre que mi abuela, Rosa María Sánchez, iba a la iglesia, nos llevaba. Y empecé, desde que tengo conciencia, que puedo echar hacia atrás, me recuerdo estar en la iglesia. Ok. Al punto de que llegamos a integrar ministerios aún siendo pequeñito. En el primer ministerio que participé fue en el ministerio de adoración de dramas de la iglesia Asamblea de Dios, que está ahora actualmente en la Summerwell o calle 21. Y recuerdo que la directora de esa época, llamada Adriana, me decía, Ángelo, que era el nombre de apodo que tenía, decía, pero es que tú no puedes estar en el ministerio porque tú ni siquiera sabes leer. Y fue tanta mi insistencia que fíjese que uno a veces ha escuchado que hay ministerios como que no le dan ese valor y ese carácter a la niñez. Pero fíjese cómo yo con mis 44 años, yo no puedo precisar qué edad tenía, pero sí recuerdo que no sabía leer. Y tuve esa conversación con ella y por mi insistencia, ella me dijo, ok, vamos a hacer algo. Siempre que estés en la calle, que vayas en un carro público, trata de leer los anuncios de la calle, de los letreros, para que puedas aprenderte los libretos. Wow. Y como no sabía leer, pues me dieron la primera oportunidad participando en una poesía coreada y yo estaba haciendo mímica porque yo no me pude aprender ni leer el Dios texto. Mío. Y recuerdo que toda la gente se maravillaba porque decía, wow, pero ¿y cómo se lo aprendió? Pero no sabían que era que yo estaba haciendo mímica. Dios. Y así empecé. Mi hermana mayor, ella fue siempre muy asidua a las cosas de fe y cuando salían a evangelizar yo me iba con ellos. O sea que desde temprana edad el Señor me permitió tener la oportunidad de tener ese contacto con el reino. Qué bueno. Y como nuestra abuela materna merecía de nosotros todo el respeto, cuando ella decía, vamos para la iglesia, nosotros decíamos, se suspenden todas las actividades políticas, vámonos para la iglesia. Una orden militar. Sí, entonces, estando bien pequeño, nos mantuvimos allí. Y un hecho que a mí me marcó, y fue como que en ese instante, años después fue que lo entendí. En ese instante, después de muchos años, entendí que Dios estaba tratando de llamar mi atención. A diferencia tuyo, que tú siempre has tenido un rostro santo, tranquilo, yo iba a la escuela bíblica y yo era muy inquieto. No. Y yo recuerdo como ahora, bueno, si yo me fui de Villajuana como a los 8 años, yo tengo que haber debí tener cerca de 6 años. Yo recuerdo que estaba la iglesia en un proyecto de ampliación. Esa iglesia no era como está ahora. Y yo recuerdo que en el área donde le daban la clase bíblica a los niños, yo vivía al frente, en la número 88. Yo andaba con unos calizos y yo, mientras estaban dando la clase, tenía como un complejo de, no sé si de Tarzán o algo, brincando y de aquí para allá. Y la profesora, Ángelo, estate tranquilo, y no sé qué, cuánto. Y en una salté de un banco a otro y aterricé sobre una madera que tenía un clavo parado. Dios. Cuando yo sentí que se me clavó eso, Dios. O sea, la impresión no le he olvidado. Dios. Me agarraron, mi hermana que estaba cerca, mayor que yo, me cruzó al frente donde mi mamá. Cuando mi mamá ve la histeria que tengo, que estoy dando los gritos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que pude hablar, que le dije que me clavé ese clavo. Ella pensó de una vez también incluso en el tétano. Y cuando me levanta el pie, pero dice, ¿pero y dónde está el hoyo? Digo yo, ¿cómo que dónde está el hoyo? Y cuando me veo el pie, no hay hoyo. No, yo no sé, mi mamá me dijo, mi mamá tenía unas características muy especiales. No me clavé, pero me dio mi pecozón porque la asusté. Pero yo me quedé así. Pero fue después de mucho tiempo que yo dije, aquí pasó algo milagroso. Porque yo no puedo sacar de mi mente cuál fue la sensación que sentí. Y desde ese entonces como que empecé como a
tomar un poco más en serio las cosas en el Señor. Wow. Mi madre se convierte al Señor y ya nosotros estábamos contentos porque entonces como mi mamá estaba asistiendo a la iglesia, ya nos daba más libertades. Las libertades que tuvimos cuando niños era si estaban involucradas o relacionadas con la iglesia. Exacto. No podíamos salir a ningún sitio, pero si íbamos a evangelizar podíamos ir. Entonces, lastimosamente, mi madre años después se aparta del evangelio porque mi madre vivió durante muchos años en concubinato con mi padre, Okay. y en la iglesia no le permitieron ser bautizada porque no era casada. Wow. No digo que ella se apartó por eso, pero los que tenemos un tiempito sabemos el impacto que causó el dogma y muchas doctrinas. Sí, claro. Y mi mamá se apartó de la iglesia Wow. y mi hermana y yo tuvimos que descarriarnos con ella. ¿En qué sentido? Nosotros como con 4 o 5 años y mi hermana como con 9 o 10, no podíamos ya tomar decisiones y mi mamá generó como cierto enojo Wow. hacia la iglesia, porque ella decía, es absurdo que yo quiera buscar de Dios, mi marido no busca de Dios, no quiere saber de Dios, no se quiere casar. Exacto. Entonces yo por la decisión de él tenga sencillamente Que pagar. que tener la puerta de la iglesia cerrada. Ese era el argumento que ella planteaba y lastimosamente, como dice la escritura, que cuando uno se aparta de la luz o de la verdad, uno recibe la influencia de otras cosas. Mi mamá pasó por muchísimas religiones, pasó por Testigos de Jehová, Unite, Mormón, budismo. Uf. Y fue después que a los 14 años Sí. fue que entonces yo tuve esa necesidad de encontrarme de nuevo con el Dios que me había hecho para mí. Yo sé que para otra gente eso es una tontería. Recordé a ese Dios que en ese momento tuvo un trato, por eso utilicé la palabra que creo que quiso llamar mi atención. Okay. Eso quedó registrado en mi alma, Sí. ese suceso, y en ese momento algo tan sencillo como eso me hizo pensar en que yo había estado alejado de ese Dios que desde niño me quiso llamar la atención. Entonces, ya en mi adolescencia, yo fui un tigre manso. Yo no me metí en líos. Yo, un muchacho criado en barrio y eso, veía muchas cosas, pero habían sensaciones que me decían a mí, tú tienes que cuidarte de esto. Sí. Y aún en medio de esos ambientes, el Señor me utilizaba para poder orientar a personas de mi misma generación y hasta más grandes, como para cuidarse. Y pienso que esas fueron como las bases que el Señor utilizó para podernos apartar para lo que después entendí que fue el llamado al ministerio. Wow. Entonces, ¿a qué edad entonces específicamente ya decide volver a la iglesia? Sí, ¿a qué edad? Ya dice, bueno, que ya es definitivo, yo tengo que servirle al Señor porque yo siento un llamado, una convicción. ¿En qué edad se da eso? A los 14 años. A los 14. Sí, resulta que pasó algo curioso. Dios utiliza cualquier método, cualquier forma. Yo tenía 2 amigos muy íntimos. Sí. Joel Josué y Manuel Rivera. Ok. Éramos uña y dedo, para arriba y para abajo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que yo vivía al doblar de la iglesia evangélica. Y yo estudiaba en un colegio católico. Ese colegio católico había exigido que todos sus estudiantes para el siguiente año tenían que haber sido bautizados por la iglesia católica. Ups. Entonces, como yo era un muchacho tranquilo, por decirlo así, yo empecé a involucrarme con la iglesia católica. Perfecto. Yo hice mi curso para ser bautizado. Wow. Después yo dije, wow, pero ¿y por qué razón es que el cura es el único que se puede comer el asunto y beber La vino? hostia. Y yo, con todo el respeto, yo hice la primera comunión porque yo quería comer del pan. Ok. A mí no me importaba qué significaba el pan, nada de eso. Entonces hice el curso como de 1 año de la primera comunión. Hice mi primera comunión un sábado. Uy. Y al siguiente sábado, entonces me convierto. Tú supiste que mi madrina, que era católica asidua, María Antonia, Uy. le dio casi un choque anafiláctico Uf. cuando se enteró de que yo me había convertido. Pero ¿cómo se dio esa conversión? Manuel y Joel estaban aficiados, enamorados de 2 evangélicas de la iglesia. Oh.
Oh. Entonces ellos estaban siempre detrás de ella y ellas nos evangelizaban y nos predicaban. Ay, qué lindo. Entonces recuerdo mucho que una de ellas, Rafaelina Báez, y su familia y su hermana Claribel Báez Polanco, nos ministraban mucho y me insistían tanto en ir a la iglesia, y como yo no quería quedarle mal, yo decía, sí, está bien, yo voy a ir. Entonces lo que hacía era que cuando el pastor estaba predicando, yo me iba por el patio, miraba por la ventana, copiaba un chin de lo que el pastor estaba diciendo y me reía de esos moveres locos, hablando en lengua y brincando estos locos, y me iba. Manuel y Joel siempre iban a su culto atrás de su muchacha. Y cuando ellas me encontraban, me decían, Emerson, pero no te vimos en la iglesia. Y yo, no, yo estaba en la iglesia. ¿Tú quieres que te diga lo que dijo el pastor? Mira, el pastor dijo que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios abrió el mar rojo. Ah, pero sí, yo estaba, pero mentira. Yo estaba por la ventana. Incluso al siguiente sábado, después que hice la primera comunión, Manuel y Joel me insisten en que vaya con ellos a la iglesia. Y yo, por causa de ellos, fui a ese culto de jóvenes. Y estábamos sentados los tres y las dos chicas también. Y están predicando. Yo no me recuerdo de qué estaban predicando. Por eso es que les digo que cuando Dios te toca, o sea, es algo extraño. Yo no me recuerdo de qué estaban predicando. Cuando yo veo que empiezan con la primera parte, con la segunda parte, digo yo, ¿y cuánta parte que tiene el culto? Y ahora con la cultural y no sé cuántas cosas. Sí. Y yo estaba harto, yo me quería ir de ahí, y cuando al final empiezan a hacer el llamado, todo el mundo veo que inclina la cabeza, yo inclino la cabeza también, y están haciendo el llamado, y en una yo veo que Manuel se para y pasa al frente. Yo dije, no, pero esto es lo último, señores, por amor, esto es cosa. Y entonces después veo que se para Joel también y pasa al frente. ¿En serio? Y yo dije, no, pero donde llegan esta gente, Dios mío. Pues ellas dos dejaron a Manuel y a Joel en el altar y fueron donde yo estaba sentado. Y se me sentó una a la derecha y otra a la izquierda. Wow. Y empezaron a hablar conmigo y yo no recuerdo qué fue lo que pasó, que yo me paré. ¿Lo convencieron? Me convencieron. Yo no sé si decirte que para salir de eso, no sé. Lo que yo sé que hubo un momento, en un abrir y cerrar de ojos, donde ya yo estaba en el altar. Y repetí la oración que hicieron, nos fuimos, y al otro día yo me despierto. Y yo dije, ¿qué fue lo que yo hice anoche? Entonces eso empezó a trabajar conmigo, y como al mes el pastor estaba predicando, hizo el llamado, ya yo era evangélico, ya yo estaba cristiano. Entonces cuando él ve que él hace el llamado y yo soy el que me paro y paso al frente, él dice, pero ¿y por qué tú pasas al frente si ya tú te convertiste hace como un mes? Y yo recuerdo textualmente que le dije al pastor, lo que pasa es que ahora estoy convencido que lo que realmente necesito es servirle a Dios. Wow. Y yo quiero que usted vuelva a orar por mí, porque yo quiero hoy hacer un pacto con el Padre, Dios, donde yo ciertamente le voy a dedicar mi vida a Él. Así se dieron las cosas. Dios mío. ¡Qué Señor. locura! ¡Wow! No, pero usted está tremendo. Entonces, ¿cómo fue su desarrollo en la iglesia? ¿Usted tocaba la güira, la tambora, el pandero? ¿Usted cantaba coro? Yo me imagino, o sea, porque ¿sabe? Cuando uno se convierte, uno es utility, uno hace de todo en la iglesia. Sí, claro. Me imagino que usted hizo de todo eso y más. Lo primero que hice, recuerdo yo, que tomé una Biblia como esta, y como todo el que me conoce sabe que yo tengo problemas con la cita bíblica. Yo no la memorizo. Okay. Yo memorizo los textos, pero las referencias me cuestan. Wow. Y yo compré unas fichas, y en la primera parte aquí, Ajá. yo cogí como 15 o 20 fichas, hice como un acordeón con cinta adhesiva. Ajá. Y por tema puse fe y puse los versículos. Puse pecado, arrepentimiento y todo eso. Okay. Entonces lo puse acá, y cuando yo cerraba la Biblia, si me encontraba con alguien que me decía algo, yo le iba a predicar, yo cogí y decía, espérate un momento, no te desesperes, abría mi acordeón y buscaba. Sin embargo, me daba vergüenza que la gente supiera que yo era evangélico. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, porque el concepto que tenía la sociedad en ese momento era que el evangélico era un ignorante, Un loco. era un loco, era perder el tiempo. Y yo te dije que mi casa estaba al doblar de la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me iba por otras 2 calles más atrás para que la gente de mi calle no me vieran dando con la Biblia. Wow.
Y un día alguien me dijo, se dio cuenta, y que ¿por qué tú haces eso? Digo, yo quiero ser sincero, me da vergüenza que me vean con la Biblia. Y esa persona me dijo, yo quiero que tú entiendas que a quien debería darle vergüenza es a la Biblia de andar contigo. Tremendo, oh my God. Yo dije, oh, pero ¿y este código? Entonces, esta revelación. Entonces entendí que lo que realmente tengo es una gracia. Y siempre he tenido la inclinación de servir. Para responder tu pregunta, porque sé que el tiempo avanza, en todo lo que se me dio la oportunidad de servir, yo servía. Cuando yo terminaba los servicios, por ejemplo, en la escuela dominical, yo notaba que había personas que se quedaban limpiando, yo me quedaba con ellos. Si había que pintar los abanicos, yo me quedaba pintando. Se hacían matutinos en la iglesia y yo, como me cogía el sueño, yo lograba que me dieran permiso en mi casa para irme a dormir a la iglesia, de manera que si me cogía el sueño ya yo estaba en el templo. Dormí muchos años en la iglesia. Wow, usted hizo su silicio. Hice mi silicio. Y oré muchas veces también, que la gente pensó que yo estaba orando y yo estaba bajo el banco, era durmiendo, pero decía, estoy en la iglesia. Entonces, eso trajo como consecuencia que empezara como la gente a observar mi nivel como de compromiso con la iglesia. Y responsabilidad. Y un día yo fui, me senté con el pastor y le dije, pastor, yo quiero que Dios a mí me use, ¿qué yo debo hacer? Wow. Y él me dijo algo que se lo he dicho a otras personas y a mí me ayudó. Él me dijo, te vas a encontrar en la iglesia dos grupos de personas. Algunos que están en la iglesia porque sienten un llamado de parte de Dios y asumen un compromiso. Yes. Y otros que están simplemente de paso. Al final, tú evalúas los dos grupos y tú verás cuál es el final de un grupo y cuál es el final de otro grupo. Wow. Eso me hizo analizar a mí el contexto en el que yo estaba en la iglesia. Había un grupo, yo tenía 14 años, que yo era un adolescente, pero había un grupo de jóvenes y de gente muy coso y eso, pero veía otro grupo, que ese grupo de jóvenes lo veía como los aburridos. Pero sin embargo, yo me adentré y me conecté con ese grupo. Eso me obligó a mí, a decirlo de esta manera, como a madurar de forma acelerada. Porque siendo menor de edad, siempre tuve que mantenerme a la altura del grupo en el que pertenecía. Wow. Y muchos años después, terminé siendo el pastor de la iglesia en la que me convertí, que es la iglesia donde actualmente estamos ejerciendo el ministerio del pastorado. Tremendo. Y así puedo decirte que ninguna de las posiciones por las que pasé en la iglesia, doy gracias al Eterno porque no me desechó, sino que me dio oportunidad. ¿En qué sentido? Siempre que se me ofreció servir como presidente local de jóvenes, no quise. Y un momento Dios usó personas que hablaran conmigo y me dijeron, no rechaces la oportunidad que Dios te da. No es una falsa humildad, sino que entendía que era un compromiso muy alto y no me sentía como en el nivel de poder asumirlo. Sí. Pero había siempre gente que Dios colocaba que decía, si Dios te ha hecho un llamado es porque Él sabe lo que tiene que hacer contigo. Y así sucesivamente. Fui el primer diácono de la iglesia siendo joven, en medio de un diaconado de gente muy adulta. Pero la pastora de la iglesia dijo, si aquí hay alguien que califica para ser diácono, es Emerson. Y de igual manera, entonces así sucedió también con el liderazgo a nivel nacional en la organización. No lo busqué, pero siempre estaba dispuesto para servir a aquellos que eran mis líderes. Luego pasé a formar parte del liderazgo del cuerpo ministerial de la organización. Y bueno, perfecto, ¿no? Así se fueron dando las cosas. Una trayectoria increíble, pastor, de verdad que sí. Y muy llena de como nos inspira. Es inspiradora, es la palabra. ¿Cómo se casó, pastor? ¿Cómo fue ese proceso? Nos gustaría saber cómo fue eso, que usted logró conquistar a su esposa, una bella dama, por cierto, que siempre lo veo, siempre los veo. Esa mujer tiene un flow sobrenatural. Mira, la conocí a los 14 años. Ella fue mi primera y única novia. Usted me va a preguntar, ¿por qué? Porque mis padres, aunque no profesaban la fe cristiana, me estoy yendo muy atrás, mis padres siempre me dijeron, y mi papá me decían, óyeme bien lo que te voy a decir, Emerson. Si nosotros nos enteramos de que tú tienes amores con una muchacha y tus intenciones no son serias, no son los papás de ella que te van a matar, somos nosotros.
evidentemente yo no conozco lo que es eso de que de aquí y allá, porque yo decía, yo si usted quiere llámele miedo. Yo sabía que si los viejos me decían que me iban a sonar duro. Entonces, yo estudié en un colegio privado y ese día ese final de año se le ocurre a mis padres moverme al Liceo Experimental OIM. Okay. Yo enojado, estudié muchos años en el Colegio San Gabriel de la Dolorosa, el colegio católico. Sí, católico. Muchos amigos, todo, y yo me fui. Y entonces, yo recuerdo que ese 3 de septiembre de 1991, yo me paré en la puerta del coso y, o sea, hoy entiendo que fue el propósito, pero Dios. no pude evitar Dios mío. mirarla y quedé enganchado. Hechizado. Y yo dije, bueno, aquí hay un movimiento telúrico importante. Eso fue ese 3 de septiembre y yo me convierto al Señor el 21 de septiembre de ese mismo año. ¿Qué pasa? Que se dio una situación bien difícil porque habían personas que me conocían y los padres de ella habían sido diáconos de una iglesia Asamblea de Dios de por vida. Esa niña de la iglesia y todo. Yo ni sabía que ella era evangélica al principio. Uy. Y le llegó el rumor a los padres de que había un tigre enamorado de su hija. Un tigre. Un tigre. No sí. un buen muchacho, no un tigre. Gente que incluso ni me conocía. Entonces, yo no perdí tiempo. Yo le dije, como me convertí y en mi primer amor, todo entregado al Señor, Wow. yo le dije, Padre, si tú tienes un plan con esa mujer, Gloria. involúcrame ahí, Dios. que yo me voy a encargar de Conéctame ahí. Sí, conéctame. Y ciertamente el 7 de diciembre del 91, De ese mismo año. ella desesperada me dijo que sí. No. Entramos en una relación de pacto, Wow. es como le llamamos en ese entonces. Compromiso. Así se le llamaba así en ese No, momento. mi cosmovisión. Yo le dije, no, yo quiero que tú sepas que lo que te estoy proponiendo es algo serio, con 14 años. Entonces, sí, a los que están en sintonía, tuvimos que pasar por una etapa de amores públicos pero escondidos. ¿Cómo así, amores públicos pero escondidos? Sí, revele eso. Sí, bueno, su padre y su madre sabían que ella y yo estábamos en Sí. eso, pero no teníamos la aprobación porque éramos muchachos de 14 años. Entonces mis padres obviamente lo sabían. Entonces es al año siguiente, en el 95, cuando yo durante el verano me voy a trabajar a una empresa de un tío mío Ok. para reunir dinero para comprarle el anillo de compromiso. Oh. Mi madre viaja a España y yo, imagínate, ya por ayudarme, yo junté todos mis ahorros de esos 3 meses de trabajo de verano y le dije a mi mamá, quiero que me traigas un anillo y que sea un anillo de oro. Porque quiero que ella vea que tengo realmente un pacto con eso. No, mi esposa tuvo que aguantar galletas y pecosones, sí, porque la gente no cuenta el otro lado de la historia. El lado oscuro. Sí, su papá y su mamá eran diáconos, eran cristianos, pero la sonaban, porque eso fue una batalla. Yo vine a sentarme de frente a los padres de mi esposa 3 años antes de yo casarme con ella. Porque por la misma situación que generaron los evangélicos de su iglesia diciendo que yo era un delincuente, Eso es normal. Es normal. no tuve oportunidad ni siquiera de defenderme. Todo el mundo me etiquetó, incluso dijeron él se convirtió fue por ella. Y yo le decía, dame la oportunidad de yo hablar con ellos, pero que yo era un muchacho, yo no tenía ni fuerza. Nos casamos a los 22 años de edad. Desde los 14 que se conocían Sí. a los 22, es decir, 8 años después. No, exacto, pero hubo un periodo de la España boba. Ok, ¿qué pasó en el periodo de Bueno, España Boba? terminamos el bachillerato y ella me botó como un perro. ¿Por? Bueno, es que yo era muy muchacho. Entonces, ¿qué pasa? La mentalidad del hombre a los Exacto. 17, 18 no es la misma mentalidad de una mujer de 17, 18. Cierto. Ella realmente sentía, por decirlo así, la necesidad de entrar en una relación más madura Ok. que pudiera ella entonces, qué sé yo, formar su familia. Wow. Entonces, vete muchacho, que es muchacho al fin, no tengo fuerza de nada. Solamente buenas intenciones. Rototen, buenas intenciones, entonces me votó como un perro. La gente me dice, y ella a veces me dice, pero ¿y por qué tú dices que te voté como un perro? Y yo, sí, porque tú me votaste a mí, yo no te voté a ti. Exacto. Yo estaba aficiado, emperrado Ay. contigo, yo estaba entregado para ti, yo no tenía ojos para otra Para mujer. otra mujer. No, entonces,
Pasaron 2 años del periodo de la España boba, que eso sí sería un testimonio de cómo el Señor nos juntó de nuevo. ¿Cómo fue? No tendríamos tiempo de explicarlo. No tenemos tiempo. Venga. ¿Te puedo decir? Sí. Bueno, yo viví mi duelo. Yo recuerdo perfectamente que hubo personas que se acercaron a nosotros y nos dijeron: Emerson, no te preocupes, tú sabes que aquí en la iglesia vemos muchas que estamos enamoradas de ti. Tú no te vas a quedar solo. Yo le decía: pero es que ustedes no están entendiendo. Es que yo sentía de verdad que había un propósito. ¿Y que esa era la mujer que usted iba a amar toda la vida? Entonces, qué lindo. Yo sí, así mismo, usted cree que parecía palomo. Usted en lo suyo y yo en lo mío, tranquilo. Y lo sufrí tanto que hubo un momento en que sencillamente decidí bloquearme. Y todo lo que me hablaba de ella, me representaba a ella, yo lo boté y lo eliminé de mi vida. Ups. Cartas, fotos, todo. No me quedé con nada de ella. Wow. Y Miguel Ángel Zapata, Miguel Ángel Cardona, que era como un hermano para mí, es como un hermano para mí de la iglesia, siempre andaba conmigo. Él veía que habían posibilidades de entrar en negociaciones con otro ministerio, pero sin embargo yo estaba cerrado a eso. Él en una como que después pensó, ¿y si yo me atrevo a conseguir a Luz Angélica y hablar con ella? Yo le dije: ni se te ocurra. Pues pasó un tiempo que como él y yo éramos líderes nacionales de la organización, después fue que yo me enteré, cuando vi cómo se dieron las cosas. Un día vamos nosotros a anunciar el campamento a la iglesia de ella, Asamblea de Dios, y yo cuando estoy anunciando, yo veo desde afuera, los veo a ellos dos afuera hablando, y yo me encuentro como eso raro. Y bueno, el asunto es que termino el anuncio y cuando salgo, de repente, hay como un espagueti armado. Digo, una juntadera. ¿Y este misterio aquí? Porque esta muchacha no quería ni verme, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y sí, ella va a ver videos, sí, o sea, yo estaba bloqueado, pero había un poco más que ceniza ahí abajo. Había su carboncito. Sí, quedaban las brasas ahí. Entonces yo dije: déjame no resistirme a lo que Dios quiere hacer. Ay, chama, y hablar tal lengua, me imagino. Entonces fui, acepté la invitación. Y cuando estoy en su casa con ella, que la veo tan amable como era ella antes de, porque cuando ella decide votarme, el trato de ella fue duro para mí. Se había vuelto... Yo incluso le llegué a decir a ella, la última vez que estuve en su casa, yo le dije: pero, o sea, es que yo no concibo mi vida sin ti, yo me voy a morir si no estoy contigo. Wow. Y ella me dijo así fríamente, así como ese micrófono que no tiene sentimiento, me dijo: tú no te vas a morir porque de amor nadie se muere. Así, y de repente es el último recuerdo que tengo de ella, de su trato, y de repente veo que ella, como era antes, cambió. Yo puedo decir, evangélico, al fin, que el Espíritu Santo me está diciendo: loco, tírate ahora, ve. Hazlo ahora. Y yo entonces le dije a ella: ¿tú tienes algún compromiso con alguien? Y ella se sonríe y me dice que no. ¿Y tú? Digo yo: no tengo ningún compromiso. ¿Qué tiempo ya había pasado? ¿Qué edad ya tenían los dos? ¿22 ya? No, teníamos 19 años. 19, salimos a los 18 de la escuela, teníamos 20 años cada uno. Perfecto. Entonces, yo dije: yo empato o gano. Si me dice que no, empaté porque no estoy con ella. Ahora, si me dice que sí gané, aquí no hay manera de perder el pleito. Entonces le dije a ella: ¿tú estarías dispuesta a darme una oportunidad? Y ella se sonríe y no me dice que no. Entonces yo de una vez procesé, dije yo: aquí hay movimiento. Hay algo. Entonces yo le dije a ella: yo quiero que tú sepas que si a ti no te molesta, cada vez que yo te vea, te voy a preguntar si tú deseas darme la oportunidad hasta que tú me digas que sí. Bueno, y se lo pregunté como 3 veces y a la cuarta me dijo que sí. Fui el hombre más feliz de mi vida. Dios. Sí. La etapa más feliz. Empezó ahí. Eso fue 20 años y duramos 2 años con amores formales. Es ahí cuando yo, sí, aunque parezca pariguayo, cuando yo decido hablar con mi pastor. Y le digo a mi pastor: mire, está pasando esto y esto. Yo nunca he tenido la oportunidad de conocer a los padres de ella y yo quiero pedir la cobertura de los padres de ella. Sí. Ellos piensan que yo soy un delincuente, que yo me convertí por ella,
Yo soy un muchacho, tengo 20 años, yo lo que gano son 6,000 pesos. Entonces, yo quisiera que usted, mi pastor, no se lo dije a mi papá ni a mi mamá, a mi pastor le dije, me gustaría si usted pudiera ir conmigo ese día para yo decirle a sus padres que me den la autorización de tener un noviazgo con su hija. Y mi pastor me dijo, claro, Emerson, claro, cuenta con nosotros. Wow. Yo me estaba muriendo. Yo iba en ese carro así. Los nervios nerviosos. Con los nervios nerviosos. Cuando yo llego a la casa, que abre la puerta la mamá, que la doña siempre tenía un carácter, oh Dios mío, Uy. que yo veo el rostro de esa mujer y ella ve a mi pastor y dice, Wilson, y él dice, Ángela. Ay. Yo dije por dentro, yo por fuera tranquilo, pero por dentro dije yo, ¿cómo se conocen esta gente? Ay, Dios mío. Y ciertamente se conocían cuando bajó el papá de ella. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy sentado en el mueble y ellos hablando. Y tú te acuerdas, anécdotas, mi hermano, y anécdotas y todo el mundo. Y yo por dentro, y yo dije, bueno, después que tienen como 1 hora hablando, es que mi pastor dice, bueno, vamos a aprovechar para lo que vinimos. Dios. Entonces se ponen serios los padres de ella. Ellos llaman a mi esposa, le dicen, Luz Angélica, ven, siéntate aquí. Y ella se sienta. Dice mi pastor, antes de que Emerson hable, yo quiero decir lo que yo pienso de él. Wow. Yo creo que si Luz Angélica pudiera tener a un novio, yo creo que en Emerson lo puede conseguir lo que ustedes están esperando. Dios. Es un hombre de Dios, es un muchacho serio, es trabajador. Yo casi me pongo a llorar. Yo estaba pensando que él me estaba pidiendo matrimonio a mí. Porque estaba hablando de otra gente. No, entonces, cuando él termina de hablar, yo no estoy hablando todavía. O sea, yo creo que fue Dios que pidió la mano por mí. Porque entonces el papá y la mamá de ella conocían a una persona que era diácono de nuestra iglesia, Porfirio Lara y su familia. Y yo no me había dado cuenta, no sabía que ellos habían hablado con esa familia. Y la referencia que ellos dieron fue lo mismo que dijo mi pastor. Y cuando ellos dicen eso, ¿y qué tú tienes que decir? Yo lo único que quiero decirle es que yo tengo intenciones serias con su hija. Denme la oportunidad de demostrarle Dios. que yo voy a ser la persona que ustedes están esperando. Eso fue todo lo que tuve que decir hasta el día de hoy. Agradecí a mi pastor por la referencia, agradecí a Porfirio y ellos me dijeron, no, tú no tienes que agradecerme. Yo entendí el mensaje, tú no tienes que agradecerme porque nosotros dijimos lo que era verdad. Dios mío. Tu testimonio fue que te abrió la puerta. Por eso desde siempre yo le he dado un sentido al testimonio, de que uno se cuide, de que uno pueda hacer en esencia por fuera lo que es en esencia por dentro. Dios. Y los padres de mi esposa han sido para mí unos padres. Yo doy gracias al Eterno por conectarme a esa familia, por conectarme a esa mujer. Padre amado. No es la mujer, como dicen algunos, la mujer más bonita del mundo y del universo. Eso, no. Quizás no sea así. Pero de mi universo y de mi mundo, es la mejor mujer que Dios pudo haberme dado. Dios. Siempre he dicho esto. En el mundo hay 7,000 millones de personas. 50-50. 3.500 millones en promedio de mujeres, 3.500 millones de hombres. Yo sé que hay mujeres que están más buenas que mi esposa, que tienen más cuerpo que mi esposa, que están más paradas que mi esposa, pero en ella es que he encontrado el propósito del Señor. Dios mío. Entonces, lo mismo digo yo. Yo sé que hay hombres que están más parados, más buenos que yo. Sin embargo, ella ha entendido que yo soy el hombre de su propósito. Gloria. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lamentablemente hay muchas personas que entablan una relación y andan buscando una perfección más que el propósito sea esclarecido. Lo dijo. Y entonces se empiecen a caminar de la mano, ayudándose uno con el otro para que ese propósito se materialice. Lo dijo. No soy perfecto, ella no es perfecta, pero ella hace que mi mundo cobre sentido y yo hago que el mundo de ella cobre sentido. Dios. Entonces, esta palabra está muy fuerte, pastor. nos casamos a los 22 años, cuando yo voy con la tarjeta de invitación a mi trabajo, el Banco Metropolitano en ese entonces. Okay. Yo subo a Recursos Humanos y llevo la tarjeta de invitación para que sepan que me iba a casar, Sí. porque le dan unos días a uno.
yo veo que todas las mujeres recursos humanos, ay, qué bueno, que sí, pero el Señor me dio como un espíritu de discernimiento y noto que hay como unas miradas cruzadas y yo digo, ¿me permiten decir algo? Sí, yo quiero que ustedes sepan que ella no está embarazada. Ay, ¿por qué tú dices eso? No, porque percibo que ustedes se extrañan que un muchacho con 22 años quiera formalizar un matrimonio. Wow. Y la directora de recursos humanos me dice, mira, Emerson, excúsanos, pero realmente nosotros pensamos, ¿qué pata metió este muchacho? Wow. No metimos la pata, nos casamos a los 22 y planificamos y le pedimos al Señor que si estaba en su voluntad tuviéramos el primer hijo o hija a los 24, porque queríamos disfrutar esa relación de pareja. A mí no me dejaba ni al cine con mi novia. Wow. Le estoy diciendo que eso era un asunto. La salida de mi esposa, que en aquel entonces era mi novia conmigo, ¿tú sabes cuál era? Que como yo era director nacional de los jóvenes, nosotros dábamos campañas mensuales en la ciudad, en el pueblo, y yo me la llevaba para una campaña evangelística. Estábamos en el coro, predicábamos y después para atrás. Y la doña me esperaba con cara si la campaña se alargaba. ¿Tú me entiendes? Entonces, nos dimos ese tiempo de disfrutar el matrimonio, ella y yo solo. Y por eso celebramos este año, el pasado 20 de marzo, ¿sí? Celebramos 22 años de feliz matrimonio. Wow. Y nuestra primera hija que cumple años en el día de hoy, cumple 20 años. Wow. Sí, entonces, pero tremendo. Doy gracias al Señor por la mujer que me dio, porque era lo que necesitaba para los planes que él tenía. Amén. Dios mío. Mira, pero esto es increíble. Pastor, una pregunta. ¿Cómo usted conoce, ya luego de habernos planteado esa historia tan bonita, tan bien organizada, elaborada? Yo nunca he visto a nadie que plantee su historia así, tan bien organizada como la que usted hizo. Pero, ok. ¿Cómo usted conoce a Jonathan Piña? Ay, Dios mío. Mira, Jonathan es una persona muy especial para nosotros. Ok. Porque, como te digo, hay propósitos de Dios. Hay una canción que dice, aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando. Amén. Entonces, hay movimientos que Dios hace en nuestra vida diaria que nosotros pasamos desapercibidos, pero no nos damos cuenta que es Dios poniendo en movimiento una rueda que tiene un propósito. Gloria a Dios. La primera vez que yo vi a Jonathan se congregaba en la iglesia de mi esposa. Jonathan se convierte en la iglesia donde mi esposa se congregaba. Mi novia se congregaba en aquel entonces. Él jugaba béisbol y teníamos un roce a distancia. ¿Por qué? Porque había como una negociación de noviazgo con otra joven de esa iglesia que yo conocía. Okay. Mary Ellen, que cariñosamente le decimos Linny, que es su esposa, hoy día. Actual. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos un trato había camaradería. Sí, tranquilo, pero resulta que una vez él me dijo, yo no lo recuerdo, a mí en ocasiones me invitaban a predicar a su iglesia. Y él después, años después lo testifica y me lo llegó a decir. Hubo una vez que a ti te invitaron a predicar, yo era recién convertido y al final del culto tú mandaste a la gente al frente y tú me pusiste la mano y me oraste y me dijiste un reguero de cosas. Todo lo que yo estoy viviendo, Dios te usó. Wow. Yo digo, yo ni me acuerdo de eso. Y dice, no, tú no te acuerdas, pero yo cómo poder olvidar todo eso. Dios. Pero yo no me acuerdo de eso. Entonces hicieron un paseo en la iglesia de mi esposa y de Jonathan a Santiago, a Cascada Park, creo que era que se llamaba. Sí. Y bueno, nos fuimos, me invitaron, yo fui y yo recuerdo que hubo una situación porque cuando también él testifica de eso, veníamos en el autobús de regreso y había una música de un cantante cristiano que para mí entonces no era como de mi agrado, porque, ¿tú me entiendes? Entonces... ¿Era urbana por si acaso? No era urbana, okay. Pero era muy conservadora. Okay. Entonces yo simplemente sugerí que, oye, ya que venimos yendo de allá para acá, ese asunto, también nos vamos a ir de aquí para allá en eso. Entonces yo sugiero que pongan otro cantante un poquito más contemporáneo. Después fue que yo me enteré que él se incomodó
porque ¿quién es este tipo que manda a quitar esto? Mira cómo el diablo está obrando y no sé cuánto, y no sé qué. Y bueno, quedó así. Resulta que pasado el tiempo, como teníamos esa interacción con la iglesia, nos conocíamos, nos saludábamos, yo conocí a su esposa y la relación empieza a fortalecerse cuando él llega a vivir al residencial donde yo estoy viviendo. Ok. Entonces vivíamos prácticamente uno al lado del otro. En forma de él el edificio, yo vivía aquí y nos veíamos. A veces él se sentaba en su balcón y yo en el mío. Uy. Entonces empezamos a tener ese acercamiento. Él también simpatizaba por el único equipo de béisbol que existe en la República Dominicana, los Leones del Escogido. Gloria a Dios. Entonces, wow. Dios mío. Digo, yo no quiero que mi comentario parezca como parcial. Exactamente. O cree problemas. Exacto. De su testimonio usted pone. Exactamente. Testimonio usted por otro lado. Entonces, le gustaba mucho el béisbol, a mí también. Coincidimos en inscribirnos en una liga y jugábamos juntos. Encontré coro con él. O sea, él y yo íbamos a todos los juegos, no importa, Romana, San Pedro, Santiago, a los juegos, porque entendíamos que el Escogido no ganaba si nosotros no íbamos. Entonces, eso nos fue acercando. Y hace como aproximadamente como 15 años, 15 o 16 años, yo le dije a él, me acerqué, le dije, mira, ¿a ti te interesaría como estudiar algo de cultura hebrea? Y él me dice, sí, mira, hay un rabino, yo sé que hay gente que me va a matar por esto que voy a decir, pero bueno, hay un rabino que está dando una yeshiva. Yeshiva es como una escuela sí, de teología basada con el enfoque la cultura hebrea, justo al frente de nuestra casa. Yo ni sabía que ahí daban eso, y alguien me dijo. Y yo le dije, mira, hay un rabino llamado Dan Ben Abraham, sí, también sé que ustedes van a buscarlo ahora en YouTube y eso, pero Dan Ben. Es bueno que y invité y fue conmigo. Y salió encantado. Entonces, ahí también empezamos a hacer afinidad como por ciertos gustos relacionados con la fe cristiana. Perfecto. Y de allá para acá ha llovido mucho. Yo y mi esposa, nosotros consideramos a Jonathan y a Linny y a sus hijos algo más que amigos. Algo más que un hermano o que una hermana. Los hijos de Jonathan, Catherine y Jaciel, para mi esposa y para mí, es como si fueran nuestros hijos. De hecho, no sé si él en algún momento verá esta entrevista, pero él sabe y el que me conoce sabe que yo soy una persona transparente. En su momento, yo le dije a él, yo quiero que tú sepas que si a ti te llegara a pasar algo y tú tienes manera de estar consciente de lo que va a pasar con tu familia, tú te puedes ir tranquilo, porque tu familia no va a pasar trabajo. Y él me expresó lo mismo. Entonces, hay mucha gente que no ha logrado entender la relación que tenemos. No, es tremendo. Algunos piensan que es una relación netamente ministerial, algunos piensan que es de interés, otros piensan que es de apoyo. A mí no me importa lo que la gente entienda. Exacto. Porque de mí hablan mucho, de él hablan mucho. De hecho, hubo una vez una persona que, me voy a reservar el nombre, una persona de cierto nivel, que me dijo que me preguntó si yo tenía alguna relación con él, si yo era su amigo. Yo le dije, claro. Y me dijo, yo no te recomiendo que tú hagas eso porque tu reputación se puede ver afectada. Porque ellos, tú sabes que en la internet circulan un sinnúmero de cosas. Sí. Y yo le dije, mire, yo quiero que usted sepa que yo no tengo relaciones con la gente porque guarden o no mi reputación. Mi testimonio me encargo yo de guardarlo. Exacto. Yo no voy a convencer a nadie. Entonces, hay gente que no ha entendido la relación de nosotros, pero el que tenga oído que oiga. Yo creo que si Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos conoce, yo creo que hubo una dimensión donde también hay capacidad de uno poder hacer acuerdos y uno venir a esta tierra bajo un diseño. Yo creo que sí. Y ellos testifican de que nuestra familia ha sido una bendición para ellos.
pero Primera de Emerson 1:1 atrás de los mapas dice que ellos también han sido una gran bendición para nosotros. Si tú tiras una moneda arriba, a ver si hemos sido nosotros a ellos o ellos a nosotros, vamos a decir que la moneda va a caer parada. Porque yo pienso que han sido una gran bendición para nosotros. Y lo he dicho en diferentes escenarios, todo lo que mi casa y yo y nuestro ministerio pueda hacer para que el propósito de vida, oiga bien las palabras que estoy usando, para que el propósito de vida en ellos se ejecute de forma incondicional de parte de nosotros, lo va a tener siempre. Gloria al Señor. No estoy diciendo que él sea perfecto, ella sea perfecta. ¿Y por qué no lo estoy diciendo? Porque a este que ustedes ven aquí y a mi esposa, nosotros tampoco somos perfectos. Y yo bendigo la vida de Jonathan Piña, de Merielin Piña, de Catherine Piña y de Jaciel Piña, o sea, de una manera muy especial. Tanto así que yo recuerdo que el primer año que él se fue, hace 9 años, era mi coro de béisbol, íbamos al play juntos, y yo digo, Dios mío, agarré y tú sabes qué hice, compré una piña, esa foto está en Facebook por ahí, compré una piña, nosotros teníamos los abonos del play comprados, la temporada completa, y yo tengo mis 2 asientos y estoy solo, compré una piña, busqué una gorra del Escogido, busqué una gafa, y el día que fui al estadio a buscar las boletas, la temporada completa, el estadio estaba vacío, no había juego. Entonces yo cogí mi piña, le puse una gafa, le puse una gorra, fui a los asientos de nosotros dos, me senté en el estadio, lo puse al lado y le dije a uno de los ayudantes, por favor, tírame una foto, que esta foto, el día inaugural, yo la voy a subir a Facebook. Y subí la foto y le dije, estoy aquí en el juego inaugural con mi hermano Jonathan Piña. Y se la mandé a él, le dije, ciertamente me va a hacer falta. Dios. Soy una persona que aunque soy muy dada a fomentar las relaciones, quizá, no sé, no tengo muchos amigos. Exacto. Mucha gente se nos acerca diciendo que tienen la intención de ser nuestros amigos. Y digo yo, quizás es que tengo algunos defectos que no conozco, pero creo que uno de ellos es mi franqueza. Y no soportan mi franqueza y por eso tengo pocos amigos. Doy gracias a Dios por él y por su esposa, que durante estos años han soportado nuestra franqueza y nos han permitido formar parte de su vida. Así que los bendigo a ellos donde quiera que estén siempre. Esto está tremendo, señores. Pastor, pues yo nunca había escuchado el testimonio suyo así, porque yo nunca había escuchado el testimonio suyo tan bien como organizado. Y yo soy el que estoy sorprendido aquí hoy. No, yo le decía a un hijo espiritual que tenemos aquí en cabina detrás de cámara, José Rosario, que solamente tuve la oportunidad en una emisora muy popular de aquí de la República Dominicana de compartir brevemente mi testimonio. Y fue de forma circunstancial, porque se me invitó a la emisora para hablar de un tema y cuando llegué a la emisora es que me dicen que era para que diera mi testimonio. Entonces yo respeto y valoro mucho a aquellas personas que dentro de su testimonio pueden dar a conocer cómo Dios en medio de adversidades y procesos difíciles los levantó. En nuestro caso, este es el que somos nosotros, aunque no está matizado por elementos sobrenaturales, pero la sobrenaturalidad se produjo dentro de nosotros. Hubo una campaña incluso en Villa Altagracia que alguien me invitó que no se dio, porque estoy en un congreso ministrando y cuando termino de ministrar en el congreso, esa persona me llama y me dice, óigame, mire, a mí me gustaría hacer una campaña, invitarlo, ¿usted aceptaría esa invitación? Y yo, sí, yo no tengo ningún problema. Yo soy de Villa Altagracia, ¿usted estaría dispuesto a ir hasta allá? Digo yo voy donde el Señor me mande, yo no tengo que ver con eso. Aquí el que me conoce sabe que yo he ido a predicar a muchos sitios, que gente me ha dicho, no, pero ahí tú te metes, tú eres bárbaro. Hubo un apóstol que me dijo a mí, me dijo a mí una vez, no, de verdad tú tienes un apostolado, varón, que tú viniste para acá. Y digo yo, bueno, porque aquí fue que me invitaron. ¿Cuál es el punto? Que él me dice que él quiere que en la campaña yo predique sobre mi testimonio. Wow.
que si yo tengo un testimonio grande. Y yo le pregunto a él, bueno, ayúdame a entender qué significa un testimonio grande para ti. Okay. Entonces él me dice, no, pastor, o sea, si usted estuvo preso, si usted mató gente, si usted fumó droga, si usted atracaba, si usted viene de un divorcio, no sé. Y me empezó a leer una lista y yo lo estoy oyendo. Y yo le digo, amado, entonces, basado en lo que tú me estás diciendo, mi testimonio no es grande. No es grande. Y él dice, ¿cómo así? Yo no, porque yo voy a decir que el Señor me guardó de esas cosas, pero entonces creo que no soy la persona que tú necesitas. Yo pensé que usted tenía un testimonio grande. Entonces yo le dije a él, ¿tú me permites decirte algo? Sí, dígame. Yo le dije, mira, con todo el respeto que te mereces y sin quitarle el mérito a las personas, que te repito, que a través de grandes procesos el Señor los levantó, sin quitarle el mérito a eso, yo le dije a él, para mí el testimonio no es grande de donde Dios me sacó. Ups. Lo que hace grande el testimonio no es que tan profundo yo estaba y a dónde Él me sacó. Uy. Para mí lo que hace grande un testimonio es a donde yo he llevado el nombre de Jesús después de haberlo conocido. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que fue todo eso, pero su testimonio real no exalta el nombre del Señor. Oh, gloria. Sin embargo, porque hay mucha gente que se siente frustrado. ¿Tú sabes por qué? Porque siente que Dios no ha hecho nada con ellos. Porque hay gente que nació en el Evangelio. Cierto. Entonces, yo le hago un llamado a todas esas personas. Si usted quiere, piense que es porque yo no pasé por eso. Pero si son cosas mías, amén. Pero si es de Dios, recíbalo. Yo quiero que usted entienda que lo que hace grande su testimonio es la obra de Cristo en usted. Amén. Dios no necesita ampararse en lo que pasó. No. Dios lo que quiere es que Romanos 8, 28 y 29 se cumpla en nosotros. ¿Qué dice? Que nosotros seamos la imagen del Hijo. Eso es lo que yo entiendo con un testimonio grande. Y para cerrar tu pregunta, nunca se me dio esa oportunidad, por eso te confieso que me reí un poquito cuando me dijeron que me estaban invitando para que diera mi testimonio y le digo a José Rosario, bueno, no sé, no quisiera, por ejemplo, salirme fuera del contexto del programa, pero avísale que esta es mi realidad. Entonces él me dice, no, le vamos a mandar un videíto para que usted tenga una idea de la temática y no voy a mencionar los títulos de los cosas. Dije yo, bueno, pero yo quiero aportar, si algo puedo aportar, quiero aportar esto. Repito, no les resto valor ni mérito a los procesos que la gente haya vivido, pero permítanme por lo menos levantar a aquellos que han entendido que aunque no han venido de ese trasfondo, sigue siendo grande. Número uno, la puerta que el Eterno le abrió al usted poderse encontrar con Cristo de frente. Amén. Y la oportunidad que todos tenemos, los que vienen de un trasfondo difícil y los que no han venido de un trasfondo difícil, todos tenemos la oportunidad de construir un testimonio grande a partir de lo que nosotros reflejamos, de lo que el Padre hemos permitido que haga a partir de haber encontrado la revelación de Cristo. Dios mío, qué bueno. Bueno, yo estoy de verdad maravillado. Yo no tengo ni palabras. Y ciertamente, pastor, yo sé que esto quizás nos da una nueva perspectiva, nos da una nueva mirada, un nuevo look de personas que yo sé, tantas personas que lo conocen a usted, pues usted dice que usted no es famoso, pero yo sí sé quién es usted. Eso es un caso serio, pero de verdad que estamos complacidos de haberlo traído acá. Que usted haya aceptado venir acá, para mí es más que un honor. Y que usted dé su testimonio así, all around, su testimonio completo. Oye, para mí es un sumo gozo haberlo tenido en esta cabina. Yo le invito a que las puertas están abiertas. Usted sabe que esta es su casa, Excelencia es su casa, este espacio también. Y espero que en alguna medida volvamos a tenerlo acá. Claro. Yo sé que sí.
si Dios lo permite, ojalá, Dios sabe que sí, traerlo de nuevo acá. Señores, recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Será hasta la próxima, así que bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.